En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Él les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se le quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga». Buenos días, querida Trinidad, mamita María. Le damos muchas gracias en este día a ustedes por poder encontrarnos con ustedes en este encuentro de oración, que podamos acompañarnos también entre nosotros a ese encuentro. Les pedimos hoy particularmente que nos ayuden a discernir dentro de nuestro corazón lo que es trigo y lo que es cizaña, y por sobre todo a entender que no somos quien para juzgar el trigo y la cizaña en los demás. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, un buen día para todos. Mi nombre es Jonathan, matrimonio del Verbum Dei Medellín, y quiero compartir con ustedes las pautas de oración del Evangelio de Mateo 13, versículos 36 al 43. Mateo 13, versículos 36 al 43. Y como fruto de mi oración he titulado estas pautas: que nuestro trigo brille como el sol. Para que nuestro trigo brille como el sol, yo entendía 4 puntos, que son los 4 puntos que les propongo de meditación. Cada uno puede centrar su oración en el punto que más les llame la atención. El primer punto es que dentro de nuestro corazón hay trigo y hay cizaña, y es importante entonces aprender a discernirlo. A veces no es tan fácil discernir lo que es trigo y lo que es cizaña. A veces se confunde un poco dentro de nuestro corazón, y eso impide que no podamos brillar como el sol. Pensaba en estos días en una planta que sembró mi esposa, una planta de suculenta. Y yo, cuando veía que no crecía nada, me estaba desesperando un poco. A los días creció una matica muy bonita ella. Y yo, todo emocionado, le dije: amor, por fin creció algo, por fin creció la suculenta. Y ella me decía que eso no era una suculenta, que eso era maleza. Para mí fue muy sorprendente ver eso, porque era una matica muy bonita. Y me parecía sorprendente pues que fuera maleza. Ella me decía que cuando uno no sabe lo que sembró, pues pasan ese tipo de cosas, se enreda como la pita y es difícil discernir entre una cosa y la otra. A pesar de que la otra es bonita, pues no era lo que yo esperaba, no era un buen fruto, era maleza. Pasa así a veces con el trigo y con la cizaña, ¿no? A veces se mezcla en nuestro corazón y si no sabemos lo que sembramos, se nos confunde. Pienso en una historia personal, ¿no? Les he contado anteriormente esta dificultad para discernir cuándo es coquetería y cuándo es amabilidad. La amabilidad en esencia para acercarse a las personas es muy buena, pero esto a veces se confunde con cizaña y se convierte en coquetería, se convierte en unas intenciones más allá, ¿cierto? Entonces es muy importante discernir en el corazón, para mí particularmente, qué es lo que estoy sembrando, qué es lo que yo espero, para que no se me confunda el trigo con la cizaña, la suculenta con la maleza particularmente, ¿no? Me ayudan 2 cosas, así como los discípulos: acercarse a Jesús para que les explique las Escrituras, acercarse a Jesús para que nos explique qué es trigo y qué es cizaña, y también pedirle ayuda a los ángeles. Me agrada este evangelio que dice que son los ángeles los que ciegan, los que disciernen en últimas qué es trigo y qué es cizaña. ¿Hace cuánto no le oramos a nuestros ángeles de la guarda? Yo lo hago todas las noches, pero de manera muy inconsciente, con esa oración que nos enseñan a todos cuando niños a la carrera. Qué importante también tener entonces en cuenta a los ángeles para que nos ayuden a discernir qué es trigo y qué es cizaña, nuestro ángel de la guarda particularmente. Un segundo punto de meditación que les propongo, y tiene que ver con esos últimos puntos del primer punto, es acercarse para comprender. Al acercarnos podemos lograr que nuestro trigo brille como el sol. No solo acercarnos a Jesús para que nos explique qué es trigo y qué es cizaña, sino también acercarnos al otro para conocer su perspectiva. A veces pasa que nos quedamos únicamente con nuestra perspectiva y la siega está totalmente, digamos, sesgada, está parcializada, no tenemos la perspectiva del otro.
Pienso en este caso particular en mis estudiantes, por ejemplo. A veces cuando yo les asigno un trabajo, ellos se ponen a hacer otras cosas. Cuando yo me acerco a ellos con la intención de regañarlos y no conozco la perspectiva de lo que ellos tienen, están charlando o haciendo otras cosas, me doy cuenta que no están haciendo nada mal, están potenciando las habilidades que tienen o están charlando acerca de la confusión que tienen de la tarea, en fin, esa perspectiva yo de regañarlos, esa perspectiva de ellos de estar confundidos, ¿no? Y pasa también en la espiritualidad. Puedo yo entender una perspectiva, pero Jesús me quiere mostrar otra. Puedo yo entender una perspectiva de la historia de la iglesia, por ejemplo, cuando estoy de lejos, pero cuando estoy de cerca entiendo otra totalmente diferente, ¿no? Acercarnos para comprender y que así el trigo brille como el sol. Un tercer punto de meditación que les propongo es que no somos nosotros los segadores. Me causa curiosidad que en este evangelio, unos versículos atrás, Jesús está explicando varias parábolas. Antes de que Jesús se acerque, que los apóstoles se acerquen a Jesús a que les explique estas parábolas, él ha, mencionado la parábola de la mostaza, del grano de mostaza, del grano de levadura y de la cizaña. Ha explicado otras anteriormente, pero esas ya se las explicó a los discípulos. Y me parece curioso que los discípulos de estas tres parábolas piden que les expliquen la de la cizaña. Quizás ellos ya entendían la parábola de la mostaza, de la levadura, quizás. Pero también pienso que se pudo deber a que ellos querían y tenían en el corazón ese deseo simplemente de juzgar. La parábola de la mostaza y la levadura hablan de lo pequeño empieza el reino y poco a poco va creciendo. Pero esta parábola de la cizaña habla de discernir lo que es bien y lo que es mal. En el corazón de nosotros generalmente siempre hay eso, ese deseo de juzgar al otro en lo que está bueno y lo que está malo. Y realmente no somos nosotros quien para decir al otro que está bien y que está mal. A veces nos pasamos la vida juzgando, como si nosotros fuéramos los sesgadores, ¿no? Y realmente en este evangelio dice que son los ángeles, son los enviados, no somos nosotros los enviados particularmente. En estos días me llegaba mucho una predicación del padre Justo de Río, acá en la parroquia La Milagrosa en Medellín, y él decía que a veces nosotros somos tan juzgadores que tenemos supuestamente el poder de decir quién comulga y quién no, por el mero hecho de ir a la Eucaristía, por el mero hecho de ir a practicar los sacramentos, ¿cierto? Esto no nos hace jueces de los demás, no somos nosotros quién. De hecho hay personas que son creyentes y pueden ser incluso más, pueden ser más buenas que nosotros, tener más bondad en el corazón. Y un cuarto punto, y con este termino, es que nuestro trigo tiene que brillar como el sol. Y yo me preguntaba, me parecía muy curiosa esta frase, me encanta. ¿Cómo brilla el sol? ¿Cómo nuestro trigo tiene que aprender a brillar como el sol? ¿Cómo brilla el sol? Ese astro que nos mantiene pues vivos realmente es muy humilde al brillar. Él sabe cuándo le corresponde brillar y cuándo no. Y cuando brilla no lo hace, despampanante, lo hace ahí cotidianamente sin que nadie se dé cuenta de que está ahí. Bueno, uno sí se da cuenta porque hace mucho calor, pero siempre lo hace, sin decir que tiene que hacer su trabajo. Y también lo hace sin acepción de personas, lo hace sobre todos. Qué importante que nuestro trigo empiece a brillar sobre buenos y malos, sin hacer acepción de personas. A veces nosotros hacemos acepción de personas, ¿no? Sin necesidad de enaltecernos por el trabajo que hacemos, y por sobre todo con humildad para saber cuándo es el trabajo del otro. El sol sabe muy bien cuándo ha llegado la noche y le corresponde a la luna. Ojalá nosotros también pudiéramos aprender que no todo lo podemos hacer nosotros. No podemos ser los que siembren, los que cieguen, los que cosechen, sino que a veces hay que dar pie a que el otro también trabaje. Cuando es su momento, que podamos aprender esto también del sol. Termino con lo que decía el Evangelio: el que tenga oídos para oír, que oiga. Les deseo que hoy oigan a ese Jesús, a esa Trinidad, a esa Mamita María, que nos quiere enseñar cómo podemos hacer para que nuestro trigo brille como el sol. Les deseo pues una feliz oración.